Damos de bienvenida al ingeniero Rigoberto Guerrero, él es subgerente de gestión ambiental de Etapa EP. El día de ayer, cuando se terminaba justamente la asamblea convocada por los defensores del agua en la provincia de La Suay, circulaba también en las redes sociales la información de la compañía minera Dundee Precious Metals, en el sentido de que habría recibido ya y el mes pasado la licencia ambiental para la explotación de esta mina. Etapa ha tenido un papel muy relevante en este tema, particularmente estudiando la situación ante la necesidad técnica de conocerla por ser administrador del sistema de agua potable de la ciudad de Cuenca y también por una excitativa judicial. Generó el informe técnico sobre la sustentabilidad de las fuentes de agua que nacen en Quimsacocha bajo el contexto de la fase de explotación del proyecto minero de Loma Larga. ¿Cómo puede suceder esto de que se proceda con este proyecto con una licencia ambiental dada por el gobierno, ingeniero Guerrero, cuando en este estudio se encontraron serias deficiencias en la zona ecológica sensible del páramo de Quimsacocha? Quisiéramos analizar unos pocos aspectos en los que nos dé el tiempo. Iniciemos por aquellos aspectos técnicos del depósito de relaves, la disposición de lodos peligrosos con metales pesados en la mina subterránea. ¿Qué significa en cuanto a amenaza? Estimado Gustavo, como usted lo acaba de mencionar bien, el día de ayer se llevó una asamblea ciudadana en la que Etapa presentó nuevamente su informe y como principal usuario del agua está en la obligación de ser su principal defensor. Justamente dentro del informe se incluyen componentes como el tema de los relaves, algo muy preocupante porque sabemos que en el macizo rocoso no está el oro a libre disponibilidad, como para decir la empresa raspa el oro y se queda con el oro y punto. Está el oro mezclado con otros metales, metales pesados como el níquel, el manganeso, en este caso incluso plomo, eh, el, eh, el cobre también está ahí. Y claro, están todos mezclados de momento en equilibrio. Permítame preguntarle, ¿hay compuestos áureos sulfurados también? Sí, correcto. Además, arsénico incluso también está presente ahí. Entonces, de momento están en equilibrio en el manto rocoso en reposo, pero cuando la empresa minera empiece a perforar, estos metales van a entrar en contacto, uno, con el oxígeno y dos, más importante, en contacto con el agua que se infiltre. Porque déjeme indicarle que la Universidad de Cuenca ya manifestó con evidencia científica que este manto rocoso está altamente fracturado y hay interacción del agua superficial con el agua subterránea hasta en 200 metros de profundidad. ¿Qué quiere decir? Todos estos metales van a ser liberados al agua, el agua va a empezar a erosionar estas rocas y la concentración de metales tóxicos va a ser mucho mayor. Esto va a llegar a las fuentes de agua de los ríos Tarqui, Yanuncay y Rircay, que son y que abastecen a decenas de miles de personas. Ahora, el tema de las relaveras. Una vez que la empresa extraiga las rocas que están con oro, que están con arsénico, que están con níquel, va a empezar a triturar esta roca y va a hacerla polvo, ¿sí? Para poder extraer el oro. Para eso obviamente van a utilizar el agua de las fuentes hídricas de la parte alta del páramo de Quimsacocha, que ahora la utilizan las comunidades agrícolas, ganaderas de la zona, y van a extraer el oro, pero claro, todo ese polvo, ese lodo que queda del polvo de estos metales pesados mezclados con agua, van a ubicarlos en una zona que se llama relavera. ¿Por qué se llama relavera? Porque justo ahí depositan los relavados, es decir, toda esa roca que ya ha sido lavada y lavada y lavada y relavada para sacar el oro. Eso lo depositan y la cantidad de material que van a excavar es un equivalente a 75 veces el estadio del Deportivo Cuenca. La mitad de eso lo depositan en las relaveras y claro, ahí nace el primer problema de que ni siquiera se contempla un escenario de rotura de la represa de relaveras. ¿Por qué? Porque al ser material rocoso que está en contacto con el agua, que en un momento va a aumentar su densidad debido a que el agua lo va a saturar, no se toma en cuenta que la relavera puede colapsar.
Y esto del ¿Qué colapso se puede nos explica pasar? los ¿Cómo puede colapsar la relavera? Movimientos sísmicos, podrían haber fracturas de tipo geológico. Podría también, eventualmente, a veces con los excesos de lluvia que se tienen aquí, desbordarse. ¿Qué tipo de riesgos existen sobre esto, de que este material tóxico salga de este sitio? El más básico, y cualquier estudiante de ingeniería civil de sexto ciclo lo puede decir, es por cambios en la presión de poro. ¿Qué quiere decir? El material de la relavera va a estar sujeto a periodos de ausencia de lluvias donde se va a secar y otros periodos en donde Ujú. se va a humedecer, ¿sí? Hay un cambio de densidad, hay un cambio en la presión de poro y un cambio de equilibrio. Si hasta en una represa utilizada para almacenar agua que no tiene un comportamiento tan dinámico como las relaveras, se hace estudios de rotura de presa, no se diga en una represa en donde van a almacenar relaves, en donde van a almacenar roca, lodo, que tiene un comportamiento mucho más dinámico de cambio de densidad específica, de cambio de presión de poro, de cambio de masa. Entonces, obviamente es necesario que se haga un estudio de rotura de presa. No se hizo ese estudio, ni siquiera se contempla de que se pueda romper. Y puede romperse sí, porque mineras canadienses, justamente como Dundee Precious Metals, que han tenido proyectos de explotación en Canadá, en Brasil, han tenido escenarios de colapso de presas. Ha Y habido las represas de tragedias relaves, realmente gigantescas, se han dado en Brasil, en Perú, en muchos países. correcto, estas represas han colapsado y los relaves tóxicos han devastado con toda la naturaleza y la población que está aguas abajo. Entonces es inconcebible de que no se haya tomado eso en cuenta y mucho más aún inconcebible de que el Ministerio del Ambiente no haya observado este aspecto ¿Qué técnico. sucede cuando una relavera de esas dimensiones colapsa, se fractura de cualquier manera? Sucede algo muy similar a lo que pasó ya en Tarqui con un reservorio de agua de 50.000 litros, que ustedes recordarán en el periodo marzo-abril había colapsado. Y claro, arrasó con todo a su paso, la vía se vio comprometida, se quedó interrumpido el paso un cierto tiempo, únicamente con 50.000 litros de agua. Ahora imagínense eso por mil, porque son 50.000 metros cúbicos de relaves que están en riesgo de que puedan colapsar ahí y arrasar con todo a su paso. Es decir, en primer lugar, causan destrucción. Y en segundo lugar, causan la contaminación permanente del suelo y del agua. Esa es contaminación a perpetuidad, que no va a durar los 12 años que explota la minera el recurso áureo en Loma Larga, sino a perpetuidad. Toxicidad con metales pesados, con arsénico, también generaría por los compuestos aerosulfurados ácido sulfúrico que acidificaría, perdón, los suelos. Acidificaría los suelos, acidificaría el agua y todo este cóctel de metales pesados y compuestos ácidos hicieran que el agua ya no sea utilizable ni para agricultura ni ganadería, peor aún para el consumo humano. En un país con alta actividad volcánica, con aguas subterráneas, con páramos, el tema de la geotecnia es fundamental. ¿Qué aciertos encontraron ustedes en los estudios que hizo Dandy Precious Metals y qué debilidades? En realidad la mayor cantidad fueron debilidades. El único quizás cierto era decir que había cianuro, perdón, que había arsénico en la zona. Reconocieron, dijeron, hay concentración de arsénico, pero no tomaron en cuenta que esa concentración de arsénico es porque justamente es lo que ellos lograron analizar en el agua, arsénico que estaba disuelto en el agua, en este caso en partículas de traza, en la quebrada lumbre, pero que justamente esto resulta de que hay un manto rocoso que contiene arsénico y de que es erosionado por el agua, y que a su vez lo poco que puede disolver el agua es lo que se ve en los análisis químicos. Sin embargo, de explotarse, ahí sí que se va a liberar todo ese arsénico y contaminar por completo el agua. Entonces son muchos más los desaciertos y que lamentablemente el Ministerio del Ambiente no los observa de una manera técnica y justamente eso causó el divorcio en el momento en el que tanto Etapa como el Ministerio del Ambiente estaban cumpliendo con la sentencia del juez.
en Una esas cuatro medidas operación, reparatorias. una operación minera utiliza agua para muchas operaciones unitarias. Em, Se ha dicho que de una cantidad significativa que utilizará la minera se devolverá agua que estará tratada, que no estará contaminada. ¿Se confirma esto dentro de los estudios? ¿Hay un estudio lógico sobre el tratamiento de aguas? Existe un diseño de una planta de tratamiento de agua que plantea la minera. Es un diseño que es un copy-paste de los diseños básicos que hay en los libros de tratamiento de agua y que lo presentan en 3 páginas. 3 páginas para el diseño de una planta de tratamiento de agua que se supone que elimina metales pesados. ¿Sabe en cuántos tomos presenta etapa las plantas de tratamiento para aguas residuales que contienen únicamente materia orgánica? En 13. Entonces es una burla el hecho de que, claro, la minera contempla una planta de tratamiento, pero planta que está diseñada en apenas 3 páginas. Entonces no podemos ahí garantizar que sea una planta que en realidad vaya a hacer como dicen, a remover todos los metales pesados y devolver el agua en condiciones óptimas. Eso yo soy completamente escéptico de que puedan hacer, de que pueda ocurrir, sino todo lo contrario, que el agua que se devuelva esté contaminada. En cuanto a hidrología y temas de hidrogeología, se presentaron estudios completos por parte de la empresa, se actualizaron temas de drenaje ácido, metales pesados, se hicieron estimaciones adecuadas de abatimiento de caudales de infiltración a la mina, se evaluaron medidas para mitigar afloramiento de agua contaminada hacia las quebradas. No, en realidad en lo absoluto, ni siquiera en cuanto al abatimiento del nivel freático, son realistas porque no plantean que obviamente después del abatimiento del nivel freático, este nunca va a poder volver a sus niveles normales. En segunda, y no observan varias situaciones que afortunadamente ya fueron reportadas por la Universidad de Cuenca con evidencia científica, y es respecto a que el manto rocoso está agrietado y que eso genera una alta interacción entre el agua superficial y el agua subterránea, y eso potencia aún más la contaminación que se puede generar con la exposición de la roca a la atmósfera y al agua. Entonces son un montón de inobservancias tanto del punto de vista técnico hidrológico e hidrogeológico. Se evidencia de alguna manera pericia de esta empresa, pues se dice que Dandy Precious Metals tiene, no se dice, son realidades, que tiene minas en Europa, minas en África, tiene un pasado de experiencia bastante grande. Lo que ha trascendido no es de lo más positivo, pues ha tenido problemas de contaminación en todos esos países, pero de cualquier manera, ¿qué nivel de competencia tienen para el plan de manejo de riesgos, sobre las incertidumbres, accidentes, problemas que puedan presentarse? Es que justamente es eso que sorprende, que habiendo desarrollado tantos proyectos en Europa, en África, en Latinoamérica mismo, no se haya tomado en cuenta todos los riesgos. El mismo hecho de la rotura de la presa que le menciono y el hecho de la planta de tratamiento que ellos están diciendo que van a utilizar para remover metales pesados. Entonces, eso demuestra completa impericia y más que impericia, yo diría hasta que mi importismo. Claro, sabiendo el riesgo que puede representar presentar un informe completo, entonces, claro, disminuyo el contenido de mi informe, disminuyo los impactos para que justamente el Ministerio del Ambiente pueda darme una viabilidad. Y la disminución de impacto va desde el área de influencia y de impacto directo que ellos plantean, que es un área de 2.000 hectáreas y en la que, claro, solamente está involucrada la comunidad de Escaleras y otras pocas más, sin reconocer que el agua acarrea todo el contaminante y todo eso lo va a llevar a su paso. Y su paso es, ejemplo, nace el río Irquis de la quebrada Quinahuayco, después se convierte en río Tarqui y va llevando agua contaminada en todos los proyectos de riego, los proyectos de agua potable que existen a su paso. No se considera toda esa como área de impacto, obviamente por cuestiones estratégicas. Se dice en el argot popular, ingeniero Guerrero, que el papel aguanta todo.
pero aquí nos preguntamos con semejantes deficiencias en los estudios ambientales de la empresa, que son documentación técnica previa que se genera para una licencia ambiental. ¿En dónde estuvo el Ministerio del Ambiente? ¿Acaso simplemente asume esos documentos de la empresa minera y los procesa? ¿O el Ministerio del Ambiente hizo estudios de campo comprobatorios necesarios para contrastar la información de parte interesada, que es la empresa? Sinceramente es muy penoso decir que incluso cuando hay denuncias que realiza la empresa Etapa por daños a ríos, daños a cuerpos dentro del área hídrica, el Ministerio del Ambiente no tiene el contingente como para responder con inspecciones, mucho menos aún. Creería yo que tiene el contingente y la capacidad técnica como para realizar inspecciones y pericias en el área de explotación. Usted mismo lo ha dicho, el papel aguanta todo, pero el cantón Cuenca y su población no aguantan todo. Y peor aún, aguantan un atropello como es el hecho de que se contamine su agua y eso se lo demostró en la Asamblea Ciudadana del día de ayer. La ingeniería química, la ingeniería industrial y otras disciplinas científicas, ingeniero Guerrero, tienen que ver con tiempos, movimientos, estudios de manipulación, estimaciones que se puedan hacer sobre los insumos que requiere, sobre los flujos, etcétera, etcétera. Que también estaban estos estudios de la empresa Dandy Precious Metals. Existían justificaciones económicas, estimaciones adecuadas para los diversos procesos operativos. En realidad, estudios muy por sobre aterrizar en los aspectos técnicos, no se consideran todas las aristas. En el caso de química del agua, por ejemplo, indican que hay disolución de diferentes metales en el agua, que el pH del agua es ácido, y en lugar de averiguar el origen de por qué este pH del agua es ácido, lo que dicen es al agua que voy a utilizar, la voy a vertir en esta quebrada que ya tiene el pH de agua ácido, perdón, el pH bajo, es decir, ácido, y de esta manera estoy evitando hacer grandes impactos. Entonces, en lugar de estudiar a profundidad el porqué de las cosas, se apalancan en ventajas técnicas para poder solventar posibles observaciones que podrían haber tenido por parte del ministerio. ¿Qué decir sobre el entorno, ingeniero Guerrero, la zona de Tarqui, de Victoria del Portete, de la propia Quimsacocha, de las poblaciones más pequeñas, Escaleras, por ejemplo, vecinas a la mina, y de aquellas un tanto más lejanas, pero que tienen efluentes de la mina que contaminarán sus ríos? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué tan viable en consecuencia de esto es este proyecto minero Loma Larga? En realidad el proyecto es completamente inviable. Ambientalmente no hay minería sostenible. Peor aún, debería darse una viabilidad técnica y mucho menos una licencia ambiental para un proyecto minero que se desarrolle en un área tan sensible como el páramo. Es un área en la que ni siquiera la Universidad de Cuenca, que tiene una trayectoria larguísima y bien fundamentada de estudios científicos, ha logrado determinar y desvelar todos los misterios que esconde la dinámica hidrológica del páramo. Mucho menos aún lo ha podido hacer la minera y sobre todo en un estudio tan sucinto. Por lo tanto, el impacto para todas las comunidades que usted acaba de mencionar es inminente, es grave y a perpetuidad. ¿Cómo entender la posición del Estado ecuatoriano, del gobierno central, ingeniero Guerrero, que ha pasado por alto con tantas omisiones que debía tener este proyecto? Además, se señala que ha pasado la consulta previa, así como hace pocos días se informó y se dio a conocer por todos los canales posibles por parte del sector minero de que se había pasado también la consulta previa libre e informada, tema que ha generado un verdadero levantamiento de carácter social en la provincia de La Suay. Y en realidad es increíble cómo se tiene una postura completamente centralista sin hacer caso o haciendo caso omiso de la manifestación del pueblo que en verdad es afectado por esta explotación minera. Es clarísimo cuál es la relación, cuáles son las intenciones que está detrás
de esto. Por su parte, Etapa ha generado informes técnicos que no han sido escuchados, informes técnicos que la señora gerente presentó ante el juez que está llevando este caso de acción de protección con sus 4 medidas, y el Consejo Cantonal, con el respaldo también y a la cabeza del señor alcalde, respaldó este informe técnico de etapa, pidió su difusión, pero en ningún momento el gobierno central o el Ministerio del Ambiente nos han dicho, a ver, sentémonos y cuéntenme de qué trata su informe para justamente evaluar en base a un informe técnico bien fundamentado mis decisiones. Bien, el tema queda más allá de lo técnico, entonces, ingeniero Guerrero, son situaciones que tienen que ver con lo político, con la actuación de las autoridades, tanto de gobierno como otras autoridades de elección popular, con la institucionalidad, con las organizaciones ciudadanas que tendrán que pulsar con el gobierno sus equivocadas decisiones. Así es, estimado Gustavo, esperemos se puedan corregir los rumbos, se puedan tomar decisiones acertadas por el bien del Cantón Cuenca, por el bien de su agua, de su sostenibilidad y de las generaciones futuras que en realidad van a ser las verdaderas afectadas por esto. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias por habernos atendido. Gracias a usted, un saludo a toda su audiencia. Declaraciones del ingeniero Rigoberto Guerrero, subgerente de gestión ambiental de Etapa EP.